Bueno, buenas tardes, jóvenes. Bienvenidos de nuevo a la semana 10 de este semestre. Ya nos falta poco, 6 semanas, las actividades, las semanas de evaluación, pero ya pasamos la mitad del semestre. La idea de la lección de hoy sería ver un poco más sobre el tema de vigas, específicamente sobre el tema de vigas no compactas. Y después nos vamos a introducir en un nuevo tema que se llama flexocompresión, ¿no? Hemos planeado desarrollar un par de actividades. La primera va en el sentido de ese de que a mí siempre me gusta hacer al inicio del curso, al inicio de la lección, mejor dicho, alguna actividad, llamémosle extra, ¿no? Y en ese sentido, vamos a empezar con esto. Seguramente ustedes han oído hablar de esto de inteligencia artificial, del de Open, eh, chat Open AI, ¿verdad? En español. Seguramente han oído hablar de esto en las últimas semanas, porque no sé por qué se está hablando mucho de esto. Bueno, yo les pedí ayer que hicieran una cuenta en el chat, en esta herramienta. Voy a compartir la pantalla. Ok, esta herramienta en realidad es muy sencilla de utilizar, es muy sencillo la interfase, ¿verdad? Aquí yo entré a una cuenta mía, de hecho la hice con Google, que se llama chat.openai.com. Hay muchas eh, de estas herramientas de inteligencia artificial. Quizás la principal, donde proviene todo es esta de OpenAI, ¿no? Y esa está en la interfase, una interfase muy sencilla. La idea básica es que el usuario hace consultas, ¿no? Yo en realidad no le he atravesado mucho, tampoco es que soy un experto en esto. No le he atravesado mucho, pero entiendo que la idea básica es hacerle preguntas al sistema, consultas al sistema y ver la respuesta. Mucho se ha hablado de la inteligencia artificial en el ámbito académico, ¿verdad? Que ha servido mucho para plagio, etcétera, ¿no? Para malos usos, ¿eh? Sobre todo cuando tenemos que escribir algún ensayo, algún proyecto o alguna tesis incluso. ¿Verdad? Se ha hablado de plagio utilizando estas herramientas. Pero bueno, esa es digámosle, una desventaja que tienen las herramientas. Lo que sí yo creo es que tiene muchas ventajas, ¿no? Y hay que aprovecharlas hoy en día. Al final de cuentas, todo es hecho por pensamiento humano, ¿no? Es tan sencilla la aplicación que yo le puedo decir, que yo le puedo escribir un mensaje y le digo sencillamente, hola, ¿cómo, cómo estás? ¿verdad? A ver cuál es la respuesta de la máquina y relativamente es rápida de responder la máquina esta. A mi respuesta de hola, ¿cómo estás? Dice, soy un modelo de lenguaje de inteligencia artificial creado por OpenAI. Esa es una empresa gringa. Así que no tengo emociones ni estados de ánimos. Aquí estoy para responder tus preguntas y ayudarte en lo que necesitas. ¿En qué puedo asistirte hoy? Bueno, preguntémosle, ¿dónde vive usted? ¿Dónde vive usted? Y la respuesta dice, como modelo de lenguaje de inteligencia artificial, no tengo una ubicación física ni una existencia tangible, ya que soy un programa informático alojado en servidores de OpenAI. No tengo una residencia ni un lugar físico de residencia, sino que existe únicamente en el ámbito digital para brindar asistencia a través de la plataforma de chat en línea. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Vean el tipo de respuestas que da el sistema a, a preguntas, digamos, cotidianas que podría hacer uno. Y así por el estilo, ¿no? Entonces, la idea es que utilicemos esta herramienta para, voy a dejar de compartir para ver qué nos puede enseñar sobre el acero, ¿no? Entonces vamos a hacer unos grupos y acá en el chat les voy a subir un documento que se llama Actividad 4 Chat GPT. Ok, ahí está en el chat, es un documento en Word. Esta actividad es lo que intento, un momento que no estoy compartiendo, ahí lo tienen. Entonces, el objetivo de esta actividad es utilizar la herramienta de inteligencia artificial ya Chat GPT para hacer una consulta sobre el diseño de estructuras de acero, ¿no? Así de sencillo es. A ver qué sabe el chat este de acero. Utilizando la herramienta Chat GPT se le hará una pregunta. Deben analizar si la respuesta es válida según lo que hemos estudiado. Y además van a hacer una segunda parte, digámoslo así, de incluir las ecuaciones o fórmulas correspondientes al diseño de la pregunta que le vamos a hacer, ¿verdad? Completar, digamos, la respuesta. Yo lo he traveseado un poco y generalmente cuando uno le pregunta algo así, ella define una serie de pasos que hay que seguir como un procedimiento. Entonces, para cada uno de esos pasos, en una segunda parte de la actividad, van a verificar la primera, si la respuesta es adecuada o es correcta a la luz de lo que hemos estudiado nosotros, a la luz de la especificación, y completarla con las ecuaciones, fórmulas que se requieren para completar el diseño, ¿no? El chat tiene, ahí en la mano derecha tiene un pequeño menú y ahí podemos exportar una copia de las respuestas del sistema, ¿no? Y para ingresar, nada más tienen que ingresar a chat.openai.com con una cuenta, siendo una cuenta gratuita. Entonces vamos a trabajar en grupos. Las preguntas que vamos a hacer es el grupo 1 y 4, ¿cómo se debe diseñar un elemento en tensión? La acción lo hablan en España también, entonces podrían probar a ver. El grupo 2 y el 5, ¿cómo se diseña una columna de acero solo para carga axial? Un tema que ya hemos visto también. Y el grupo 3 y 6, ¿cómo se diseña una viga de acero? Van a quedar grupos con eh, las mismas respuestas. Podrían hacer esta misma pregunta tal como yo la redacté o alguna variación de esa pregunta, a ver cuál es la reacción del sistema. Esto es una tarea más del curso. Van a entregarme un pequeño documento. 1, con la respuesta del sistema. 2, verificando, incluyendo la normativa, perdón, que hemos venido estudiando. Y 3, algún comentario sobre si la respuesta es correcta a la luz de la especificación AISC. Y 4, alguna pequeña conclusión. ¿Está claro? Bueno, cuéntenme, ¿cuál fue el resultado del experimento? Llamémosle así. Tal vez que me hagan una pequeña narración de los resultados. Si pueden exponer algo, las respuestas del sistema y, y ahí lo comentamos, por favor. Quizás el grupo número 1. Profe, que, bueno, nos dio, es una serie de pasos, de puntos a la primera pregunta, por así decirlo. No, Nos dio como, no puede presentarlos, compartirlos. bueno, el compañero José, el que tiene el documento, no sé si lo puede compartir. Tal vez para verlo. Ok, ya lo comparto, profe. Gracias, gracias.
José Pero bueno, Hielo. comentándole por mientras que nos dio Sí, como adelante. 8 puntos, 8 pasos, por así decirlo, sobre ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo diseñar un elemento en tensión del acero? Sí, Y bueno, como puede ver, nos da como primero calcular la máxima que soportará el elemento, después seleccionar el perfil, calcular la resistencia del perfil de acero, comprobar la seguridad del elemento, diseñar las conexiones. Después de, bueno, es que no terminó la pregunta, pero bueno, ujú, después sigue un poco más de pasos. Y bueno, lo que hicimos después fue como buscar las ecuaciones que se usan en cada uno como para darle validez a los pasos que nos dio la inteligencia. Como en la primera que usamos que el P es igual al área por el FG y así en todos los pasos usando ecuaciones. de acuerdo. Diego, es el que estoy hablando, ¿verdad? Está hablando. Sí, Sí, relativamente sencillo, ¿verdad? Utilizar la herramienta. Ahora, vean que la respuesta viene estructurada como en una serie de pasos. Yo lo que quiero es que me digan si esos pasos relativamente son válidos como un procedimiento para diseño, en este caso específico de elementos en tensión, ¿verdad? Ok, el primer paso habla de calcular la carga máxima. Ok, y tal vez si baja Diego a lo que ustedes estaban anotando, ok, bajo, bajo la, bajo la normativa nuestra, entonces sí, la carga máxima en realidad no es, la carga máxima no es la suma de las diferentes cargas, sino tenemos que hablar, según hemos venido estudiando, combinaciones de carga, ¿no? Ok, sí. entonces en ese punto deberían hablar de combinaciones de carga y de ahí va a salir precisamente la máxima, pero es una carga combinada, ¿verdad? 1.2 más 1.6 carga viva. Selección del Eh, material, perdón. no, para decirle que más bien eso se trata como la última parte, que es la comparación con las especificaciones, de que sí, de que el chat GPT puede dar una respuesta general porque agarra, digamos, sí, un repositorio muy grande de todo Internet, pero igual es muy recomendable utilizar las especificaciones y seguir los pasos y procedimientos que da las especificaciones del ISC, Correcto. porque como le digo, los pasos que da es una respuesta muy general que da la Sí, inteligencia, no va a dar una respuesta exacta. sí, bueno, o depende del tipo de pregunta también. Esta pregunta era muy general. Sí, Yo he hecho un poco más de preguntas, un poco más profundas y sí puntualiza un poquillo más. Sería bonito que y no, también hay como un truco, digamos, o algo así sí, para utilizar en GPT, que es como darle como una instrucción antes bueno, más que una instrucción, decirle qué es él antes de darle la instrucción, como decirlo, es un ingeniero de construcción especializado en el área estructural, entonces le da una respuesta más enfocada en esa área. ok, ok. Sí, yo todavía no, yo apenas, igual que muchos de ustedes, apenas lo estoy traveseando. Y las preguntas que he hecho son esas. Pero parece que se le puede sacar bastante juguillo. Muchas gracias, Diego. Hay una Gusto. segunda pregunta de diseño de columnas. Creo que era el grupo 2 y el grupo 5 me parece. Alguno de ellos, si nos quisieran ilustrar, grupo 2 o el grupo 5. Uno, dos, tres. Sí, alguno de ustedes, por favor, a la pregunta de Profe, yo del grupo 5. Jekyll. Sí, correcto. Creo que sí, ¿verdad? Adelante, hábleme más fuerte si pudiera, Jekyll. ¿No se escucha bien? Yo lo oigo un poquito bajo, pero ¿Ahí? sí, sí está bien, Jekyll. En Ok. realidad es más, soy más yo que mis oídos que otra cosa. Ok. Em, ¿Me confirma si puede ver? Sí, señor.
Ok, bueno, la pregunta que le hicimos fue la que usted nos pasó, la de cómo se diseña una columna de acero solo para carga axial. En el caso de la respuesta del ChatGPT fue más o menos lo mismo que lo de los compañeros anteriores, digamos, fue como un procedimiento general, por lo que creo que también se intentó hacer una pregunta más específica para que ahondara como en la respuesta. ¿Y cuál fue la Entonces, pregunta, Jekyll? ¿cómo se diseña? Ah, la pregunta específica no la tengo. Si los compañeros, o más bien las compañeras, la pudieran escribir aquí arriba, yo la leo ahorita para ver qué fue lo que les explicó o si se le preguntó algo más específico, porque generamos dos respuestas y la Perfecto. segunda era más específica, que fue la que Permiso, pusimos profe, acá. yo fui la que lo metí ahí al programa. Inicialmente lo único que hice fue pedirle esa pregunta como usted lo escribió, que cómo Sí, se diseñaban las columnas de acero, y luego lo único que hice fue explicarle que por favor nos incluyera las ecuaciones necesarias como para posteriormente hacer como ya bien la comparación respecto a la normativa, los qué documentos de bien. curso. ¿Y cuál fue el resultado, Jekyll, entonces? Ok, a partir de eso, nos dice que el diseño de columna se debe hacer por este método, que sería primero determinar la carga axial máxima, lo dice como una carga P, pero Sí, deduciríamos que debe ser la combinación de carga, pero nada más dice que es la correcto. carga máxima. Sí, Entonces eso es algo que podría ahondar más incluso el programa o nosotros especificarlo. Posteriormente dice que se debe seleccionar el material de la columna de acero, que como es la especificación es, perdón, que se seleccione el material, que lo común es usar acero. Después, determinar la longitud, que sería como un parámetro de entrada para las ecuaciones, que es muy útil y necesario para poder hacer el cálculo. También seleccionar la sección transversal para hacer la prueba en los cálculos. Y por último, dice determinar la resistencia de la columna y presenta esta ecuación que está acá abajo, que la llama carga crítica de pandeo. sí. Y por último, bueno, también menciona que se debe considerar las condiciones de apoyo de la columna y de asignar los valores de K en cada uno de los extremos, para finalmente comprobar la resistencia de la columna, para ver si es mayor al requerido y por tanto aceptarla. Esos son como los pasos que da el programa como tal. Que son bastantes acertados, ¿no? Ujú, Como pasos. sí, ahí Lo que, faltarían igual consideraciones como las que hemos venido viendo en el curso, pero es sí, bastante acertado a nivel global. ujú. O sea que vale la pena. Ujú, por lo Y, menos como sí, una forma de contextualizar el procedimiento, diría sí, yo. sí. Está bien, Jekyll, se le agradece mucho. Perfecto, profe. Ok, pasemos a los grupos que contestaron cómo se diseña una viga de acero. El grupo 3 y el grupo, creo que era solo el grupo 3 en este caso. Adelante. ¿Quién del grupo 3? Por favor, grupo 3. Yo voy a presentar yo, si no. Profe, a nosotros todavía nos falta agregar algunas cosas, pero No importa. bueno, primero, de la respuesta de ChatGPT, lo que nos tiró fue 8 pasos, digamos, Ujú, y el primero es determinar las cargas eh, para, bueno, saber el momento, digamos, y sí, eh, sacar la carga última, digamos, la carga con la que se debe diseñar también. Después seleccionar el tipo de viga, el perfil que cumpla bueno, con los parámetros que creo que aquí está el documento. Bueno, aquí lo íbamos agregando. Después calcular las fuerzas internas también. Verificar la resistencia del acero con la normativa. Dimensionar la viga, verificar los límites de deformación y bueno, esta última parte es revisar respecto a la especificación.
Y aquí Ujú. vamos empezando a poner los pasos ya con la Sí, normativa, pero todavía nos falta no se preocupe, explicarlos. Justin es verdad. Sí, Justin. Sí, no se preocupe. Esto va a ser una actividad que va a entrar más en los puntos que se ganan en las tareas. De hecho, ahí está el espacio en el TEC Digital para que lo suban. Tendrán tiempo para hacerlo. Ahí está, no recuerdo si lo puse para hoy o mañana, para que completen. Está Así bien. que muchas gracias, Justin. La idea de la actividad era pues utilizar esta herramienta, ¿no? Y, y también que sirviera de repaso a todo lo que hemos venido estudiando. Entonces, en ese sentido, creo que logramos de manera agradable, pues, el objetivo, ¿no? ¿Qué tal si yo le pongo a este sistema, vamos a ver, quién es más inteligente? ¿Un humano o usted? Veamos, así va, juguemos un poco. ¿Ah? Uy, qué montón. Vamos a ver, le hice la pregunta, ¿quién es más inteligente? Iba a poner yo o usted, pero puse un humano o usted. Y dice, como modelo de inteligencia artificial posee una capacidad de procesamiento de información y una capacidad de respuesta rápida, basada en el análisis de grandes cantidades de datos y patrones de lenguaje. Sin embargo, mi inteligencia se limita a la capacidad de procesamiento del lenguaje natural y a la generación de respuestas basadas en los datos con los que fui entrenado. Por otro lado, los humanos tienen una inteligencia generalizada que abarca una amplia gama de habilidades cognitivas del cerebro, pues, como el razonamiento, creatividad, comprensión emocional, toma de decisiones, entre otras. Los humanos también tienen la capacidad de adaptarse a situaciones cambiantes, aprender de la experiencia y aplicar el conocimiento en contextos diversos y complejos. Comparar la inteligencia de un humano con la de un lenguaje de inteligencia artificial como yo es difícil, ya que son tipos diferentes de inteligencia y tienen sus propias fortalezas y limitaciones. Los humanos son excepcionales en muchas áreas de la inteligencia, mientras que los modelos de lenguaje de inteligencia artificial son excelentes en tareas específicas relacionadas con el procesamiento del lenguaje. En última instancia, ambos tienen su propio valor y aplicaciones en diferentes contextos. ¿Ah? Muy humana la respuesta, ¿no? ¿No les parece? Así que no se sientan mal si piensan que la inteligencia artificial los va a superar en algún momento de su vida, ¿no? Tienen sus particularidades. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, que sirva esta experiencia para un repaso de los conceptos, lo complementan con la normativa, ecuaciones, fórmulas que hemos estudiado en el curso y lo sube uno de cada uno de los grupos al TEC Digital y, y entra como una tarea más. Generalmente las tareas andan entre 2 y 3 puntos de la nota final, ¿no? ¿Está claro? ¿Hasta cuándo hay tiempo, profe? Perdón. Pongámoslo, yo creo que lo puse hoy. Pongámoslo mañana. ¿Está bien? Ok, perfecto. Mañana en el transcurso del día para que lo complementen. Bien, vamos a cambiar. Ahora le toca a esta inteligencia no artificial proseguir con la clase. No sé si de mejor manera o que el GPT pero bueno, trataremos por decirlo así, ¿no? Un tema, habíamos estudiado las vigas, el diseño de vigas. Un momento. Bueno, ahí tienen ustedes la información sobre el diseño de las vigas
no compactas, pero déjenme empezar recordando un momento. Ok, recuerdan, hemos estudiado, un momento, porque no lo conecté a mi tableta. Creo que ahora sí. Uy. Ok, recuerden, estudiamos el diseño de las vigas compactas, ¿no? Y dijimos, las vigas compactas son las que cumplen con las relaciones ancho, espesor, tanto para los patines o alas como para el alma, ¿verdad? Esas relaciones ancho, espesor, los límites vienen dados en una tabla que seguramente ya ustedes han visto, ¿no? Ok. Entonces, para las vigas compactas dijimos, bueno, hay, digamos, modos de falla, ¿no? Para las vigas compactas. Entonces, hay un modo de falla que le podemos llamar cuando la viga alcanza la fluencia, ¿no? Cuando todas las fibras de la viga en su sección transversal alcanzan la fluencia. Y entonces la resistencia última para estas vigas era la máxima capacidad de la sección, el phi por el FY por el módulo de sección elástico, generalmente el ZX. Y dijimos, esa es la máxima capacidad de la viga o resistencia plástica, si se quieren. O pueden fallar también por el pandeo lateral torsionante. La resistencia de la viga, dijimos, depende del LB o de la longitud de aviostramiento lateral. O sea, tenemos que proveer soporte lateral a nuestras vigas para evitar la falla del pandeo lateral torsionante. Y la resistencia de estas vigas viene dada por un gráfico donde en el eje Y graficamos la capacidad de la viga o momento último y en el eje X precisamente colocamos esa longitud de aviostramiento o esos soportes laterales que le damos a la viga. Y entonces tenemos unas vigas hasta un valor del soporte lateral llamado LP, aviostramiento plástico, y alcanzan la máxima resistencia de la viga, ¿ya? El momento plástico. Llamémoslo a este momento plástico también. ¿Ok? Hasta este valor de el aviostramiento plástico. Y ahí en adelante hasta un valor de LF o el aviostramiento elástico, la resistencia de la viga empieza a disminuir linealmente hasta un valor máximo de capacidad MR. El momento resistente elástico, ¿no? Y ahí en adelante, entonces, la resistencia de la viga disminuye, pero ya de manera, digámosle, parabólica, ¿no? Pero donde la resistencia de la viga disminuye grandemente, ¿no? Y ya no lineal, sino de manera parabólica. Esto es básicamente el gráfico de resistencia de una viga compacta al pandeo lateral torsionante. Aquí lo importante es que
a las vigas de acero tenemos que darles o tenemos que proporcionarles en nuestros diseños apoyo lateral, ¿no? Para evitar la falla del pandeo lateral torsionante. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ok, eso fue lo que habíamos estudiado, más algunos conceptos más del CB, el coeficiente de flexión, que permite amplificar un poco la resistencia de la viga debido a la variación del momento, ¿eh? El CB, no se le olviden del coeficiente CB. Ahora veamos el caso de las vigas no compactas, ¿ok? Que son aquellas vigas que no cumplen con las relaciones ancho espesor. Pongámosle W entre T, ¿no? Se usa mucho W entre T para especificar las relaciones ancho espesor. Pero ya sea el alma que no cumpla con estas relaciones ancho espesor o los patines. Que algunos de esos dos no cumplan, ¿no? Entonces a esas vigas les llamamos vigas no compactas. Las vigas que el alma y los patines no cumplen, los dos no cumplen con las relaciones ancho espesor, les llamamos vigas esbeltas. Pero nos vamos a concentrar ahora con las vigas no compactas. Entonces, para saber si una viga es compacta o no compacta, lo que tenemos que ver es precisamente sus relaciones ancho-espesor, ¿no? Por ejemplo, tomemos una viga simplemente 14 por 90, ¿ok? Tomemos una viga 14 por 90, en una condición que tiene acá simplemente apoyada, ¿no? Con una luz de 45 pies, ¿ok? Tiene una carga muerta de 400 libras por pie, carga uniforme, y una carga viva de 1000 libras por pie. ¿Ok? Esas serían las condiciones de la viga. Entonces, revisemos si es compacta o no compacta. Llamémosle a eso revisión de la compacidad, como sinónimo de compacta, ¿no? Entonces, esta viga es una viga que W, ¿no? De esta forma. Ok, ya la conocen, que tiene acá un BF igual a 14.5. Tiene un D de extremo a extremo de 14. Ok, y espesores acá TF, perdón, de 0.71. Estos son pulgadas. Y un espesor del alma de 0.44. El TW es 0.44. ¿Ok? Hay una distancia que necesitamos y es un valor, como esto no es perpendicular, estos bordes, sino que en realidad son
como un chaflán, digámosle así. Ese valorcito de acá le llamamos K, ¿ok? Es igual en ambos extremos. El valor de K para esa sección que uno tiene en las tablas es de 1.31, ¿ok? Todos esos valores los obtuve de tablas. Bien, entonces, chequeemos para el ala, ¿no? Para el ala, las razones ancho-espesor también se les llama lambdas, le llamamos W entre T, y en este caso sería BF entre 2TF, ¿ok? No es porque lo que nos interesa es la mitad del ala, este pedacito, por eso es que aparece un 2, la mitad del ancho, BF, ¿no? En este caso sería, entonces, 14.5 entre 2 por 0.71. Y ese valor es de 10.2. ¿Ok? De tabla. ¿Ok? De tabla. Para esas secciones, el valor límite es de, le llamamos, le voy a llamar el lambda P, ahora les muestro, 0.38 por la raíz de E entre FY, ¿no? Y esto es 0.38 por la raíz de 29.000, que es el módulo de elasticidad, entre 50, dijimos que era el FY. Y este lambda P, o el límite, para saber si es compacta o no, es de 9.15. ¿Ok? Hay otro valor que le llamamos el lambda R, o elástico, que es, para el caso de las secciones, W1 por raíz de E entre FY. Estos dos valores los obtenemos de tabla, estos límites. Y ahora veremos para qué los usamos. Este sería 1 por la raíz de 29.000 entre 50. Y este valor da 24. ¿Ok? Entonces, como el lambda P es menor al lambda nuestro, que era de 10.2, y lambda P es 9.15, pero a la vez este es menor que lambda R, que es 24, vamos a decir 24, lambda P dije que era 9.15, entonces, como no cumple el ala con la relación ancho-espesor límite de 9.15, entonces el ala es no compacta. El ala es no compacta. ¿Ok? Para el alma. Entonces, el H entre el TW para esta viga sería, el H es el D, también sería 14 menos 2 por K. Este es D y este es K. ¿Ok? Entre el espesor del alma, 0.44. Y este valor es de 25.86. Y los valores límites para este caso, para el lambda P, de tabla de nuevo, es 3.76 raíz de E entre FY. Y esto es 376 por 29.000 entre 50. Y lambda P, entonces, es 90.6, perdón. Y el lambda R, entonces, sería de tabla de nuevo, 5.7 por E
entre FY. Y este valor sería 570 por 29.000 entre 50. Y lambda R, entonces, es 137.3. ¿Ok? Entonces, como el lambda de la viga, pongámoslo así, el lambda de la viga es menor que el lambda P, entonces uno concluye que el alma es compacta. El alma es compacta. ¿Ok? Entonces, al ser las vigas no compactas pueden fallar por dos situaciones más. El pandeo lateral del patín. Pandeo lateral del patín. Vámonos así. Pandeo lateral del patín. ¿Ok? Digamos, si este es el patín o el ala de nuestra viga, ¿ok? Que es un elemento, es una lámina muy delgadita respecto a su ancho. Y este es el alma, etcétera. ¿Ok? No la dibujo completa. ¿Ok? Espero que se entienda. Entonces, el pandeo lateral del patín es el pandeo que precisamente se da acá, en el patín. Imaginen que los esfuerzos en las vigas son de flexión, ¿no? Hay unas vigas, las vigas tienen entonces esfuerzos de compresión y esfuerzos de tensión, ¿recuerdan? Sigma es igual a MY entre I. La parte superior de las vigas, bueno, dependiendo del signo del momento, pero en general la parte superior de las vigas están sometidas a esfuerzos de compresión. Y al haber compresión, entonces existe la posibilidad de un pandeo. Como estas son láminas muy delgadas, entonces al estar sometido a compresión, entonces, esta ala se podría pandear. ¿Ya? Podría pandearse. Espero que el dibujo les ayude a entender ese pandeo, a visualizar un poco ese pandeo. Pero ese es el pandeo lateral del patín, ¿no? Entonces, como nuestra viga, el ala es no compacta, entonces va a fallar por pandeo local del patín. También podrían fallar por un pandeo lateral del alma, por el pandeo lateral del alma. ¿Ok? Y este es un pandeo también que se da, cuando hablamos de pandeo son cargas de compresión, siempre. Entonces, si esta es la sección nuestra, y como la viga está sometida también a momentos, hay una parte de la viga que está en compresión y hay otra parte de la viga de nuevo que está sometida a tensión. Entonces, ya hablamos de que si este se pandea, el ala, entonces le llamamos PLP. Pero también del alma, ¿verdad? Parte del alma está sometida a esfuerzos de compresión. Y entonces también se podría pandear esa alma de una manera simbólica, sí. ¿No? Esto es lo que llamamos el pandeo local del alma. En nuestro caso, estimamos que el ala o patín es no compacto. Entonces la viga fallará por pandeo local del patín, pero no falla por pandeo local del alma porque el alma es compacta, ¿ve? Cumplió con las relaciones ancho-espesor. ¿Está claro? Sí, está claro. Ok, entonces, ¿cuál es la resistencia de una viga
no compacta. Resistencia, vigas no compactas. Ok. De nuevo va a ser un gráfico donde en el eje Y vamos a colocar el momento resistente o la capacidad de la viga, y ahora la resistencia de la viga no compactas va a depender de las relaciones ancho-espesor, lo que llamamos los lambda, ¿no? Entonces teníamos un lambda P, ahí lo calculamos, y un lambda R por acá, ¿no? Entonces, de nuevo, hay unas vigas que alcanzan la máxima capacidad, que son vigas que tienen relaciones de ancho-espesor menores al lambda P. Esto sería el momento plástico o aquellas vigas compactas. De ahí en adelante, cuando ya no cumplen con el lambda P o son más grandes, entonces la resistencia de la viga empieza a disminuir de manera lineal. Y de ahí en adelante, para vigas con relaciones ancho-espesor en el ala mayores al lambda R, entonces la resistencia de la viga empieza a disminuir, pero ya no lineal, sino de manera parabólica, ¿no? Y ese sería el gráfico de resistencia de una viga no compacta, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, la resistencia aquí, en esta zona, es interpolar, ¿no? Entre este punto y este otro punto. Sería el momento, vamos a calcular el momento plástico, sería el FY por el Z, ¿ok? Y este es 50, que es FY, por 157. Este es el valor de ZX. Y esto da 7.850, pero son kilolibras por pulgada. ¿Ok? Para la viga W14 por 90, el ZX es de 157 y el módulo de sección elástico SX es de 143, ¿no? Ok. El momento MR sería entonces el punto 7 por FY por el módulo de sección elástico, ¿no? Y este valor es punto 7 por 50 por S, que es de 143. Y este valor, según mis números, es de 5.005, ¿no? Kilolibras por pie. Entonces, la resistencia de esta viga, ok, como el lambda anda por acá, ¿verdad? Recuerden que este valor era el lambda P. Bueno, hagamos el gráfico de nuevo. Ok, teníamos el lambda P, que es de 9.2, si no me equivoco. El lambda R lo estimé como 24. ¿Ok? 24. Y el lambda de la viga es de 10.2. ¿Ok? Entonces, hasta acá es la máxima capacidad, ¿no? Después disminuye hasta el lambda R, ¿no? Entonces, necesitamos calcular la resistencia de la viga en este punto. Eso es interpolar esta línea recta. Entonces, si uno toma, puede hacer la interpolación directamente o plantear la ecuación. Si hacen la interpolación de eso sería MP menos MR, ¿no? Por lambda de la viga menos el lambda P
entre lambda R menos el lambda P. Okay, esa era la ecuación de esta interpolación, ¿no? Y entonces, este momento nominal, ya que estoy hablando de momentos nominales, sería 7.850 menos 7.850 menos MR. Aquí lo tenía 0.7 como 50 como por 143, fue lo que calculé antes. Por 10.2, que es lambda R, menos el lambda P, que es de 9.15, entre lambda R, que es 24, menos 9.15. Y si ustedes operan, el momento nominal sería de 7.650 kilolibras por pie. Esta sería la resistencia de la viga al pandeo local del alma. Sabemos que esa viga va a fallar por pandeo local del alma. Los 7.650 a pies dividido entre 12 nos dan 637.5 kilolibras por pie. ¿Está claro? Sí, profe. Perfecto. También, esta sería la resistencia de la viga al pandeo local del alma. Si lo que nos da es pandeo local del patín, del alma, es el mismo criterio, es el mismo gráfico, pero aquí los lambda serían lo que corresponda al alma. ¿Ok? Generalmente las vigas que nos topamos, aquellas que son no compactas, que son pocas, sufren pandeo local del alma y no un pandeo local pandeo local del patín y no un pandeo local del alma, generalmente. Pero también las vigas no compactas pueden fallar por PLT, pandeo lateral torsionante. O sea que también a estas vigas tenemos que proporcionarle apoyo lateral para que no fallen por pandeo lateral torsionante. Entonces, ¿cuál será la resistencia final de esta viga? Bueno, el menor del pandeo lateral torsionante o del pandeo local del alma, del patín en este caso. El valor que sea menor, ese es el que gobierna la capacidad de la viga. Entonces, para continuar, el LP de esa viga, ahí ustedes podrían calcularlo, da 15.5, ¿no? Este era como, bueno, no, 1.76 por el radio de giro en Y por E entre F y algo así, ¿no? Lo voy a poner entre comillas, la fórmula del LP. ¿Ok? Ahí la revisan porque no la tengo así en la memoria. O lo subtienen de tabla estos valores. El LR es de 42.5. ¿Ok? Y teníamos una viga con un claro de 45 pies, ¿no? Ese fue el claro. Y son apoyos, por si no lo dije, apoyos laterales en los extremos nada más. En el ejemplo, ¿no?
Por lo tanto, LB vale 15 pies. ¿Ok? Necesitamos otros datos. Entonces, datos de la viga. El W14 por 90 para calcular los LP y otros valores que necesitamos. ¿Ok? Se los dejo por acá. El IY es de 362 pulgadas a la 4. Un valor FTS, un rayo de giro TS que llaman, es de 14.11 pulgadas. Un valor de H sub 0 es de 13.3 pulgadas. Todos esos valores los obtengo de tabla. El J es de 4.06 y el CW, constante de alabeo, es de 16,000. Estos son pulgadas a las 6 y estos pulgadas a las 4. Todos estos valores los obtuve de... Observen, sabemos que el gráfico de resistencia de una viga al pandeo lateral torsionante es MU acá, ¿no? Y ahora es la longitud de riostramiento. Tenemos LP, tenemos LF por acá. ¿No? Aquí está el momento plástico, Z por FY, y el momento elástico hasta este valor, ¿no? De ahí en adelante, hemos dicho, disminuye la viga, la resistencia de la viga, y de ahí en adelante sigue disminuyendo, pero ya no linealmente. ¿Ok? Entonces, observen que para nuestra viga, el lambda P calculamos como, ¿cuánto dije? 15.1. Este valor es de 15.1. El lambda R lo obtuve como 42.5. Acá, este es 42.5. Y el lambda, el LB nuestro es de 45. O sea que la resistencia de la viga nuestra es este valor. ¿Cuál es este momento resistente de la viga? ¿No? En el lado, digamos, de la viga esbelta estaríamos. ¿Ok? Entonces recuerden que en este caso la resistencia de la viga viene dada por un esfuerzo crítico. Como el LB es mayor al LF, entonces hay un esfuerzo crítico que es igual a un CB, recuerdan el coeficiente de flexión, por pi cuadrado E entre el aviostramiento de la viga, el radio de torsión TS. Todo esto al cuadrado, multiplicado por una raíz un poquito compleja, que es 1 más 0.078 por JC entre SX por el H sub 0 por LB entre el radio FTS, y todo esto elevado al cuadrado. Ese sería el esfuerzo crítico del acero en esta parte del gráfico. Colocando números, mi esfuerzo crítico sería, vamos a usar CB igual a 1.14, ¿ok? Y el C vale 1 para perfiles W o secciones simétricas. Entonces, colocando valores, tendríamos 1.14 por pi cuadrado, 29,000 entre 45 por 12. Este 12 de acá es para pasar de pies a pulgadas. Entre 4.11, que es el radio de giro, elevado
al cuadrado por la raíz, que sería 1 más 0.078 por J. J dijimos es 406. C vale 1 entre el S, 142 por el H. Y yo se los di que era de 13.3. Y todo eso multiplicado por LB, que es 45, por 12. Este 12 de nuevo es para pasar de pies a pulgadas, ¿no? Entre el radio EBT. S sub EBS al cuadrado. Y si ustedes calculan este esfuerzo crítico, entonces nos da 37.6. Esto tiene unidades de kilopounds, kilolibras por square inch, por pulgada cuadrada. Vean que es mucho menor o menor que el FY. Y ya con el esfuerzo crítico, entonces el momento nominal sería el esfuerzo crítico por el módulo de sección elástico, SX. Y esto sería 37.16 por el módulo de sección, que es de 143. Y este valor, según mis números, es de 5.320 kilolibras, kilopounds por pulgada, ¿no? Si lo pasamos a pie, sería 443 kilolibras por pie, dividido entre 12. 5.320 entre 443 entre 12 nos da, o sea, 5.320 dividido entre 12 para hacer la conversión, nos da 443.3 kilolibras por pie. Esa sería la resistencia de la viga al pandeo lateral torsionante, ¿no? Entonces, digamos, al pandeo local del patín hay una resistencia de la viga que hablamos que era de 637.5. 637.5. ¿Ok? Y al pandeo lateral torsionante, la resistencia de la viga es 443.3. Esto es resistencia de la viga, ya calculada, ¿no? De nuevo, al pandeo local del patín, la viga falla a 637.5 kilolibras por pie. Y la resistencia al pandeo lateral torsionante es de 443, ¿no? Por lo tanto, el rige o la viga falla por pandeo local torsionante. En este sentido, el momento último sería el FIB por el momento nominal, y este sería 0.9 por 443.3, y este valor da 399 kilolibras, kilopounds por. Esta sería entonces la resistencia a la viga por el menor de ellos. En este caso, el menor es el pandeo lateral torsionante, PLT. La pregunta que tenemos que responder es adecuada la viga. Bueno, esta es la resistencia de la viga, 400 kilolibras por pie. Veamos cuál es el momento que forman que el momento que hay en la viga.
No, como es una carga uniforme, W último sería 1.2 por la carga muerta, que era 400, ¿recuerdan? Libras por pie, más 1.6 por 1000 libras por pie. ¿Ok? FT o, no, pongámosle pie acá. Esa es la combinación de la carga. O lo que es lo mismo, para trabajar con números más pequeños, 1.2 por 4 más 1.6 por 1, 1000 entre 1000. Y esa carga última es de, según calculé, 2.08 kilolibras, pero ahora por pie. Dividí entre 1000 para pasar de kilolibras a este valor es kilolibras. No, perdón, libras. ¿Ok? Libras. Y aquí lo estoy pasando a kilolibras, ¿no? Ok, para trabajar con números más pequeños. Y una viga con, sabemos, una viga simplemente apoyada con una carga uniforme, que dijimos es de 208, el momento máximo de la viga es igual a W L cuadrado entre 8, ¿no? Y entonces si aplicamos, sería el momento último, si aplicamos los números, me daría que este MU es 208 kilolibras por pie, por L es 45, es el claro de la viga al cuadrado, entre 8. Y este valor a mí me dio 527 kilolibras por pie. Entonces, el momento que producen las cargas es de 527 kilolibras por pie. Entonces, como es mayor a qué? A los 399, entonces uno concluye que la viga no es adecuada. ¿Por qué? Porque su resistencia es menor a la capacidad de la viga o el momento máximo que soporta la viga. Ese sería el tratamiento básicamente de las vigas no compactas. Las vigas no compactas, entonces, pueden fallar por pandeo local del alma o el pandeo local del patín. Y la resistencia final de ellas será la menor entre estos pandeos locales o el pandeo lateral torsionante. Por lo tanto, habrá que calcular ambos criterios de falla para decidir cuál sería la resistencia de su viga. ¿Tamaño problema tienen ustedes? El primero creo que es pasar el curso de acero, ¿no? Y el resto de sus cursos. Y tras de eso, les voy a dar otro problema. Situación problema. Imagínense que ustedes están empezando. Me avisan si ven la pantalla, sí. Mi Word. Sí, profe, sí se ve. Ok, gracias. Ok, es el siguiente problema. Imagínense por un momento que ustedes están empezando a laborar en el departamento de diseño estructural de una reconocida firma de ingenieros. Uno de sus primeros trabajos consiste en decidir o comprobar si la sección 14 por 109 indicada con las cargas que se indican acá soporta las cargas dadas. Creo que no es 109. Deme un momento. Sí, es 109, perdón. ¿Ok?
si esa viga soporta las cargas indicadas. Esta viga es una viga simplemente apoyada que tiene una carga en compresión de 510 kilos y momentos aplicados en sus dos extremos, en el extremo izquierdo de 210 kilos por pie y en el extremo derecho de 105 kilos por pie. Ok, el problema se podría concretizar o describir de la siguiente manera. Que tiene un elemento estructural tal como el que se muestra y el que acabo de describir, con las cargas que ya mencioné y una luz de 20 pies. Los aviostes estarían en los extremos también. Que está sometida de nuevo a una carga axial de compresión y a momentos flectores en sus extremos. Yo creo que hasta el momento ustedes ya saben diseñar elementos en carga axial en compresión. Ya hicimos antes con JPT un ejercicio de repaso. Y también saben diseñar vigas de acero sometidas a la acción de un momento flector. El punto interesante es que ahora están las dos en compresión y los momentos actuando de manera simultánea. No obstante, se les ha solicitado por parte del jefe del departamento comprobar si la sección indicada soporta o tiene capacidad para resistir los esfuerzos producidos por la acción conjunta aquí hay algo de reacción, de compresión y del momento flexionante. Hay algunos datos ahí de la sección que les proporciono. El objetivo de la actividad es comprobar si la sección puede soportar o tiene capacidad para soportar las cargas indicadas que actúan simultáneamente. A modo de pregunta clave, ¿cómo hacen o qué hacen para verificar que la sección soporta las cargas aplicadas? ¿Okay? De nuevo es una actividad evaluable, una tarea más, ¿verdad? Y entonces, entre los entregables, o como entregables va a ser, bueno, definan unos pasos, un procedimiento o la manera, ¿cómo harían para comprobar que esta sección es adecuada? Definir los pasos, ¿verdad? Puede ser uno, o no sé, ustedes los definirán, los pasos e indicarlos claramente. Y después, con esas definiciones que han hecho, utilizar ese procedimiento para ya probar que la sección, probar numéricamente que la sección es adecuada. Eso es la actividad para el resto de la tarde. La idea es que sea en grupos, vamos a trabajar en grupos también. ¿Ok? Profe, Sí, señor. me quedó duda en la diferencia entre el punto 1 y punto 2 de las instrucciones al final. No sé si me lo podría aclarar. Sí, realidad prácticamente es el mismo, para serle sincero. Definir un procedimiento es una serie de pasos y en la segunda hablo de pasos. Prácticamente que es el mismo, Jake. Lo podemos resumir como en uno y Sí, hacer sí, nada más la sí. definición de procedimientos. Sí, sí, en Ok, realidad, perfecto. sí. Yo lo pensé, no sé al final por qué lo dejé, pero es eso. Defínense en una forma, digamos, para resolver eso y después úsenla, ¿verdad? Para ya introducir algunos números y probar numéricamente que la sección cumple o no cumple. Eso es la idea. Entonces, el paso, los integrables que hice ahí, 1 y 2, digamos, prácticamente son los mismos, por claridad. Ok, voy a subirles eso al chat, este documento al chat y llama actividad 5, flexo compresión. Ahí la tienen. Y entonces voy a hacer de nuevo grupos para trabajar. Son las 3, a las 3:30 volvemos y me cuentan cómo hicieron o cómo van a hacer. Bueno, vamos a ir regresando a la lección. Esperemos que ingresen todos.
Solo hay 9. Bien, ya está una gran mayoría. Ok, pero echemos unos espacios para que me cuenten qué fue lo que hicieron. Empiezo con el grupo número 1. Profe, creo que era el mío. ¿Quién es usted, perdón? Carlos Flores. Don Carlos Flores, sí, correcto, es el suyo. Está Carlos, Diego, Keila y los 2 franceses. Generalmente, Zoom mantiene a los 2 muchachos franceses juntos, en un mismo grupo, qué curioso. Adelante, Carlos, cuénteme un poquito, ¿qué hicieron? Bueno, más que todo, apenas vamos empezando por el diseño de compresión. Más o menos a lo que entendemos, bueno, ese el diseño por compresión, en ese caso la viga se hace muy similar al de las columnas. Entonces ahí estamos desarrollando el diseño por compresión. Sí, En el es el caso de esa viga. mismo, Carlos, en realidad es el mismo procedimiento. Ok, bueno, entonces sí, entonces ahí consideramos eh, tomamos que el valor de K era 1. Y bueno, y a partir de ahí, con los datos que se tienen, entonces estamos desarrollando esa parte. Ok, ¿y qué más pensaron? Para la parte de los momentos, Ah, bueno, esa parte no sé los compañeros, que eran los que estaban haciendo esa parte. ok, tal vez si alguien del grupo 2 nos ayuda. Grupo 2 es Elian, Josué, Justin, Melanie, Ricardo y Sofía Alvarado. Profe, y nosotros en esa parte definimos primero los pasos para la parte inflexión, el momento Sí, flexionante. ¿y qué piensan hacer? Bueno, el primer paso es definir el grado del acero que vamos a utilizar, porque yo creo que no viene. No había un dato, ¿verdad? Sí. Ok, Después, comprobar si la viga es compacta o no compacta. ajá, Y después el cálculo de los momentos MP, MR y MU. Y después de eso el cálculo del LV para la viga. Y si es necesario después calcular el CB, si no se cumple que LV sea menor a LP. Y después calcular la resistencia de la viga, el momento nominal creo que es. ok. Y después verificar Entonces que, están siguiendo el mismo camino para diseñar una viga. ajá, pero Ok, nos falta la parte de compresión que no sabemos cómo, en este caso se tiene que calcular igual un K sí, es igual. y las reacciones, digamos, se toman, los apoyos se toman igual. Sí, igualito. Ok, sí, Ok, entonces haría falta esa parte. bien. El grupo número 3, ¿qué avanzó? Profe, no estamos seguros si somos nosotros, podría decir los integrantes. Ya les digo, grupo 3 es Luis Carlos Villegas, Nazaret, Ok, sí, es el Stacy grupo mío. y Jekyll. Bueno, en el caso de nosotros, lo que hicimos fue definir como el procedimiento y Ujú. entramos ahí como en una discusión, porque más que todo lo que nos está generando algo de ruido es cuando trabajemos ya la parte de flexión y compresión en conjunto, que no tenemos como una noción de cuál sería la forma de combinarlos para, de ahí, si lo decimos de una forma directa, que sea flexocompresión, porque lo que hemos trabajado hasta ahora ha sido, por un lado, los efectos de la flexión y por el otro, el de la compresión. Entonces no sabríamos cómo combinar los efectos. Sí, Y antes de eso, de ahí sí propusimos hacer el desarrollo por un lado como si fuera solo apartado de compresión, luego por el otro apartado de flexión y buscar, porque como no tenemos la noción, cómo se podrían combinar los efectos para poder hacer el diseño del elemento unificado. correcto, Jekyll. Eh, eh, ok, ustedes saben diseñar en compresión, saben diseñar las vigas en flexión. Son 2 procedimientos aparte. Entonces, es correcto dividir el problema en esas 2 partes. Eso es, hay un lema por ahí que dice, divide y vencerás, ¿no? Si uno tiene un problema grande, entonces lo divide en partes y resuelve cada una de las partes. Después junta las soluciones, ¿verdad?
y ahí tomará algún criterio para unirlas. Pero es correcto dividir el problema en partes. Una parte que es el elemento en compresión, como si la flexión no existiera, y una segunda parte, no necesariamente en ese orden, de diseñar la viga, ¿verdad? Para solo un momento, o verificarla, y olvidándose de la parte de compresión. El problemilla efectivamente que les queda es cuando, ¿qué hacemos entonces cuando, ya para unir el problema, precisamente? ¿Ok? Y el grupo número 4 pudo avanzar en alguna idea más. Profe, podría decir que estábamos como así con esa duda de cómo trabajar esta parte, porque a lo que hemos visto sí era como la compresión y la flexión por Sí, separados, correcto. pero sí como en conjunto sí estábamos pensando, digamos, como lo que habíamos metido en el documento fue el tema de flexocompresión, pero sí como con la duda de sí cómo trabajar esa parte, porque aún no hemos hecho nada con eso. Sí, ok. Está bien. Está bien. Es el mismo, lo mismo que le decía al grupo de Jekyll. Es correcto dividir el problema en dos, ¿verdad? Ok. El otro problema es, bueno, eh, al final de cuentas el elemento no está separado, las cargas actúan en el mismo momento, por decirlo algo así. Entonces, ¿cómo hago para unir ambas soluciones, no? Ese es el gran problema. ¿A alguien se le ocurrió algo? Por decir algo, podrían algunos pensar en que entonces, en un elemento estructural, digamos, las, las alas, el patín, podría resistir los momentos, por decir algo. Y el alma podría resistir la carga axial, ¿no? Entonces lo dividen en esas dos partes. Digámosle, eso no es un mal criterio, ¿verdad? Entonces, para determinar la carga en compresión, que al final es todo, se calcula en el esfuerzo por un área, ¿no? Y esa es la carga, la capacidad. Entonces podrían usar como área el área del alma, ¿no? Y para las vigas utilizar una sección que sea solo de patines, por decir algo. Entonces, encargan a los patines a soportar el momento y al alma a soportar la carga axial. Es un criterio. ¿Ven? No sé qué se usa, pero es un criterio. ¿Alguien más? Bueno, por tiempo sigan trabajando en la solución de ese problema y lo entregan en el transcurso de la semana. ¿Les parece? Entonces quedarían con dos actividades pendientes. De aquí a mañana suben lo del lo del GPT, perdón, lo de la inteligencia artificial, y digamos a más tardar a media semana la solución de este problema. ¿Les parece? Ok, Está bien, profe. Ok, profe, muchas gracias. gracias, con mucho gusto. Con eso entonces estaríamos terminando la lección. Seguiríamos con este tema de cómo considerar ambas acciones. Es un nuevo tema que se llama flexo de flexión, flexo compresión, ¿verdad? Es el diseño de las vigas, de las columnas, sometidos tanto a compresión como a flexión simultáneamente. ¿Okay? Ese sería el tema que vemos en la próxima semana.